Plaza Podcast. Historias que cuentan. El reciente escándalo vinculado al caso Koldo ha vuelto a poner de manifiesto una realidad persistente en España. La corrupción política es un problema arraigado de la sociedad española. Si nos fijamos en los datos del Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional, la lucha contra la corrupción en España se estancó durante 2023. Se mantiene igual que el año anterior. Hoy nos preguntamos si el corrupto nace o se hace y qué factores intervienen en que una persona se corrompa. ¿Está la tentación arraigada en nuestro cerebro o es el entorno el que nos tienta? Hoy en Plaza al Día, así nace la corrupción, retrato robot de un corrupto. Saludamos al psicólogo Luis Fernández Ríos, además es autor del libro Psicología de la corrupción y de los corruptos. Señor Fernández, muy buenas. Hola. Usted manifestó recientemente que el hombre es un animal con una tendencia biológica a la corrupción. ¿Es, por tanto, una patología o no? Sí, la corrupción es una patología. La otra cosa que sea o que tenga un fundamento biológico. Sí, hay algunos datos con la tendencia que hay hoy en día en psicología hacia la neurociencia y hacia la biologización de los procesos psicológicos, hacer énfasis en los aspectos genéticos, pero todo hace indicar que, por lo que conocemos, que no existen unos fundamentos biológicos de la corrupción. O sea, no hay una predisposición genética a ser corrupto, entonces. No existe, y si existe todavía no la conocemos hoy en día. ¿Está la tendencia o la tentación en este caso arraigada en nuestro cerebro o es el entorno el que nos tienta? No, es el entorno el que nos tienta. El corrupto no nace, sino que se hace. Y se hace en su contexto social, en su contexto político, en donde aprende y se motiva para implementar y llevar a cabo conductas corruptas. Porque al final la corrupción es sencillamente una conducta, con sus motivaciones y con sus búsquedas de refuerzos. Eso es la corrupción, así sencillo, un comportamiento amoral y no hay más complicación psicológica. Uh-huh. Por tanto, ¿qué conductas habría detrás de una persona que es corrupta? Pues las conductas que hay detrás de una persona que se corrompe, pues suelen ser personas que tienen unas emociones morales, porque la cuestión es ¿para qué se corrompe la gente? ¿Para qué se emite un comportamiento corrupto? Entonces, un papel importante es el tema de las emociones. Las emociones, lo que se conoce con el nombre de emociones morales, que esta gente suele estar muy baja o las suelen tener ausentes. Por ejemplo, suelen tener bajo sentimiento de culpa, no suelen tener vergüenza, suelen aparentar un sentimiento de indignación y repugnancia ficticio, y entonces si tienen por otro lado, muy baja percepción de compasión, de empatía hacia los demás, etcétera. Es decir, el corrupto se justifica un poco, resta importancia a sus actos, no le da el valor que quizás el resto de la sociedad le da, ¿no? No, el corrupto, efectivamente, el corrupto no le da valor y piensa que la corrupción no tiene las consecuencias negativas que tienen para las demás personas. Los corruptos suelen ser personas extrovertidas, es decir, sociables, agradables, pero siempre mentirosas, tienen una actitud positiva, silenciosa hacia la corrupción, los comportamientos irresponsables, suelen ser manipuladoras, impulsivas, frías, es decir, lo que en psicología de la personalidad se conoce como un rasgo de psicoticismo. ¿Y la hipocresía también puede ser un rasgo más o más habitual también en quienes obran a sabiendas de la ilegalidad?
No, la hipocresía es esencial. La hipocresía es la doble moral, es el regirse por motivaciones extrínsecas, es decir, por dinero, por poder, por bienes materiales. Suelen ser personas que tienen en principio un nivel bajo de satisfacción vital, y el corromperse desfavorece su autoestima. Suelen defender valores materialistas y la meritocracia, que es decir, son personas que su yo está en lo que poseen y no en lo que son. Por encima de los demás, claro. Sí, eso es siempre esencial en las personas corruptas, que suelen tener problemas con el motivo de poder. Uh-huh. Suelen tener sistemas de creencias y de valores paraéticos, suelen creer que en el mundo es justo porque si ellos se corrompen es porque merecen lo que consiguen, suelen autojustificar sus conductas por patológicas que sean, etcétera. Y entonces, pues, el motivo de poder, hablando de corrupción política, el motivo de poder es un factor esencial para la corrupción política. Me refiero al motivo de poder político, personal y social. Uh-huh. Decía usted hace unos instantes que el corrupto no nace, sino que se hace. ¿Qué otros factores pueden intervenir en que una persona se corrompa en su vida política, por ejemplo? Pues suelen haber factores de patología organizacional. Por ejemplo, una cierta inercia organizacional hacia lo que se hizo ayer, se continúa haciendo hoy, bajo control ético y organizacional dentro de la propia organización. Lo que se conoce como el nombre de principio de Peter, es decir, que una persona en una organización o institución pública asciende hasta alcanzar su nivel de incompetencia, tienen bajas reglas morales, y además hay que tener en cuenta que toda sociedad, todo grupo, toda organización, y esto es muy importante, produce las estructuras psicológicas que necesita para existir. Y una organización o un grupo corrupto necesita producir valores, emociones, motivaciones y expectativas corruptas para poder existir dentro de ese grupo. Así de sencillo y así de duro. Quiere decir, la sociedad produce los procesos psicológicos que necesita, y las organizaciones también, y los grupos también, y las personas en el nicho ecológico en el cual se socializan, pues también adquieren la información que les interesa y que pueden justificar para corromperse. Por eso yo escucho mucho hablar, por ejemplo, de tengo la conciencia tranquila, haría lo mismo, es decir, tengo la conciencia tranquila porque tengo una serie de mecanismos de defensa que me justifican lo que he hecho. Y entonces, cuando yo justifico lo que he hecho, todo está justificado y todo comportamiento termina por ser legitimable. Por lo que dice, el sentimiento o los remordimientos en este caso, o el sentimiento de culpa no existe para esas personas. No, porque el sentimiento de culpa es la percepción de haber transgredido un precepto o un principio moral. Y estas personas suelen ser amorales, es decir, o tienen su propia moral egoísta. Por lo que usted nos dice, la verdad es que no podemos ser muy positivos, es decir, es un círculo y esta lacra de la corrupción no se va a acabar nunca. Yo pienso que no, y en un país como España, mucho menos. No estamos en buen lugar, ahora hablaremos también de eso. Entonces, porque las personas, la dinámica política, la motivación de poder y las emociones morales, si no se fomentan, si no se comparten, si no se siente apoyada la persona ética, la persona responsable, la persona que se esfuerza, la persona que trabaja, la persona que lucha honradamente y honestamente por vivir, si no se refuerza eso, la estructura social entra en anomia, entra en desarreglo y sálvese quien pueda.
Si vamos un poco más allá, un estudio que se realizó en Londres en el año 2016 por neurobiólogos decían o descubrieron que el cerebro se adapta a la frecuencia de los comportamientos, tanto que la amígdala va perdiendo sensibilidad con el paso del tiempo, pudiendo afectar a la respuesta ante situaciones delictivas. Explíquenos exactamente qué significa esto. Pues esto significa sencillamente que la corrupción es un aprendizaje aprendido. Significa sencillamente, como la amígdala regular el sistema emocional de las personas, de los individuos, significa que la corrupción genera un desenganche moral, un desapego, una justificación de lo que el individuo hace, que no percibe ni sentimiento de culpa, ni remordimiento, ni siente empatía, ni tiene compasión alguna de los demás, sino que es solamente él lo que le preocupa a él o la organización o el grupo corrupto. Con tal de conseguir ellos sus objetivos, todo lo demás está justificado. Decía hace unos instantes que España no está en buen lugar. Si atendemos a datos recientes, la lucha contra la corrupción en España se estancó durante 2023 y el índice de percepción de la corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional desde el año 1995 alertaba precisamente de que España se mantiene igual que el año anterior en una puntuación bastante mala, podemos decirlo, regular, vuelve a situarse igual que en 2022, como decimos, en 60 puntos, en una escala de 100. Pero si atendemos a ir detallando más, España se sitúa en el puesto 14 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, por debajo de Portugal y por encima de Italia. Como decimos, no nos sitúa en buen lugar y la tendencia no va a mejor. Sí, exactamente. Es decir, el buen trabajo o muy buen trabajo que realiza Transparencia Internacional, pues yo pienso que está justificado. Y entonces la situación en la cual se encuentran y colocan a España. Es que no hace falta también que lo diga Transparencia Internacional, es que lo vemos todos. Es que este país es un desbarajuste. El sentimiento de anomia, de desarreglo, de desregulación social, de sálvese quien pueda, de justificar todo, justificar lo injustificable en función del motivo de poder. El motivo de poder que tienen las personas que se implican en política, puede ser un aspecto muy positivo o puede ser un aspecto demoledor. Y pienso que en España hoy en día en muchos casos es un motivo de corrupción, porque lleva a las personas a participar en actividades grupales ilícitas, en acoplar las leyes a los intereses de cada uno, en luchar por el estatus independientemente de los medios utilizados, en elegir asesores de dudosa ética, en ser tolerante al riesgo de corromperse, en experimentar menos culpa, en actuar por interés propio, en la necesidad de reconocimiento público, objetivo y meritocrático, independientemente de toda ética, moral y responsabilidad y rendición de cuentas ante la gente. Pero, señor Fernández, por lo que estamos hablando, no aprendemos. O sea, hemos dicho al inicio que usted es psicólogo y además escribió el libro Psicología de la corrupción y de los corruptos. No aprendemos los españoles de nuestros propios errores, en el sentido de que hemos hablado de muchísimos casos de corrupción en España, ya sea de un partido, de otro, etcétera. No aprendemos de esos errores, seguimos cometiéndolos igual. A ver, pues efectivamente, no aprendemos de los errores, mejor dicho, no aprendemos los ciudadanos. Correcto. No aprendemos los ciudadanos, porque los ciudadanos, cuando en las elecciones, sabemos perfectísimamente a quién votamos. Y cada uno vota, como debe de ser, libremente a quien prefiere y a quien le da la gana. Y entonces, cuando votan a X partido o a X personas, a pesar de las listas cerradas, pues saben que la ética del partido. Y la pregunta mía ¿es que los políticos son corruptos o es que la sociedad es intrínsecamente corrupta y desregulada? Me refiero a la sociedad española. Uh-huh. Es decir, ¿es corrupta una sociedad que vota a políticos corruptos? Mi respuesta es que sí.
¿Os ha generado también, no sé cómo decirlo, ya nos hemos acostumbrado a esa situación y se tiende a decir en cualquier sitio, ¿no? Pues es que da igual si todos son iguales, ¿no? Esa frase la hemos oído hasta la saciedad. Sí, la hemos oído, yo también la he dicho, y no es en sí misma, no es verdad, pero yo entiendo que los ciudadanos lo digan, la digamos. Claro. Yo lo entiendo perfectamente, porque es uno, es otro. El que no es por un partido es otro partido. El que no es por A es por B. Y yo pienso que una de las características de la política es precisamente, española hoy en día, es precisamente la mentira. No se puede mentir tanto. Se puede justificar el cambio de opinión, de expectativas, pero no podemos vivir en una mentira continua. Y cuando un sistema político resuma mentira por todos los lados, es que la sociedad está llena de mentirosos. Y entonces llegamos a la conclusión de que tal vez en el poder o en los aledaños del poder hay demasiada persona, demasiado político, con lo que en psicología de la personalidad se conoce como la tríada oscura de la personalidad, es decir, que son personas que tienen un narcisismo, una psicopatía y un maquiavelismo, es decir, personas que buscan grandiosidad, superioridad, que son irresponsables, que buscan el éxito, que creen en la buena suerte porque se la merecen. Y eso es que lo que dice a veces muchos corruptos. Dicen, bueno, es que yo me lo merezco, yo me he esforzado. Y entonces, pues, en una sociedad así es muy difícil, pues, buscar reguladores éticos que autocontrolen a los individuos en principios morales y de honestidad y de humildad y de empatía. Eso le iba a decir, ¿de qué manera se podría acabar con la corrupción en España? ¿Habría, no sé, alguna manera de conseguirlo? ¿Algún aprendizaje tendríamos que tener de todo lo que hemos hecho mal? Sinceramente, hoy en día no lo veo. No lo veo. Soy absolutamente pesimista. Sí. Yo cuando he escrito el libro, allá por los años 90, había muchísimos casos de corrupción que aparecían todos los días en los periódicos. No hemos aprendido absolutamente nada. Se vuelven a repetir y se volverán a repetir, porque yo estoy convencido de que hoy en día la dinámica, la estructura política en España está intrínsecamente enfermiza, es patológica. Las elecciones son legales y son justas, pero el sistema electoral representativo es absolutamente injusto. Una de las formas, por ejemplo, para reducir los casos de corrupción sería cambiar la legislación y la elección directa de alcaldes y presidentes del gobierno. Me refiero a la doble vuelta, para que sea más fácil gobernar, para que no haya falta hacer tanto cambalache, tanto tejemaneje, tanto encaje de bolillos para conseguir una mayoría. Yo hoy por hoy, lo digo abiertamente, soy absolutamente negativo o bastante pesimista acerca de la mejora de los estándares políticos y éticos de la gobernabilidad de este país. Ojalá me equivoque, pero por lo menos que no se me saque el derecho a ser algo pesimista, porque tal vez lo mejor que fuera la situación y lo recomendable sería no pensar demasiado y no darle más vueltas y tirar para adelante. Pero es que si se piensa un poquito, la situación que tenemos en España es una vergüenza. Así dicho claramente, una simple vergüenza en donde la desorganización, el sistema de anomia social, la falta de estructuración social, la expectativa de futuro de sálvese quien pueda, para mí son la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Luis Fernández Ríos, como hemos dicho, psicólogo y autor del libro Psicología de la corrupción y de los corruptos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
El psicólogo Fernández Ríos nos argumenta que hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes de una predisposición genética hacia la corrupción. Afirma que es principalmente una conducta aprendida, influenciada por el entorno social y político de una persona. Enfatiza en que los corruptos tienden a carecer de emociones morales como culpa o vergüenza, que les permita justificar sus acciones de manera egoísta y sin preocuparse, añade, por las consecuencias negativas para los demás. Además, describe a los corruptos como individuos manipuladores, fríos e impulsivos, con una búsqueda de poder y un reconocimiento materialista. Su análisis destaca también la importancia de abordar tanto los aspectos individuales como los estructurales de la corrupción para lograr un cambio significativo en la sociedad española. Recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también a través de sus redes sociales en Instagram, X, Facebook, TikTok, LinkedIn y por supuesto también en YouTube. También pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, les recordamos que en plazaaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. Plaza Podcast. Historias que cuentan.